¿Qué significa hoy ser un hombre de verdad? En un entorno social y digital que impone modelos, exige éxito y castiga la diferencia, hablar de masculinidades es urgente. En este episodio de Diálogos de Ciudad, abrimos un espacio para pensar, cuestionar y conversar sobre cómo se construyen las identidades masculinas. Les damos la bienvenida a Diálogos de Ciudad, un espacio del Observatorio para la Equidad de las Mujeres en el que hablamos de todos los caminos que confluyen en el anhelo y la necesidad por una sociedad más equitativa. Y hoy tendremos una discusión muy interesante sobre un tema necesario en este momento y es la construcción de las masculinidades en un entorno en el que en los medios digitales todo el tiempo nos están diciendo cómo es ser un hombre de verdad, cómo se debe construir la masculinidad, pero que al mismo tiempo hay vacíos, hay pocos espacios de reflexión, hay ausencia de diálogo y hay, pareciera a veces, un señalamiento por todo lo que los hombres hacen o dejan de hacer. Me acompañan dos personas con quien me place estar aquí. Una de ellas es Vivian Unas. Vivian es comunicadora, magíster en sociología, doctora en estudios del ocio, comunicación y cultura, docente de la Universidad ICESI, mamá de un hijo varón, no está de más decirlo. Vivian, bienvenida a este diálogo. Lina, muchísimas gracias. Muchas gracias también a Loen por invitarnos a conversar de este tema, pues tan urgente, diría yo. Sobre todo hoy, ¿no? Digamos, en un momento en el que tantas violencias parecieran ser agenciadas por varones que a la vez son los que más parecen sufrirlas. Creo que un poco alrededor de eso vamos a conversar. Bienvenida, y me acompaña también John Jairo Cuevas. John Jairo es doctor en ciencias sociales, es docente, es investigador, es consultor y una de sus inquietudes actuales es cómo se construye esta subjetividad masculina, esta identidad masculina relacionada con lo financiero, y justamente sobre eso está haciendo un desarrollo académico, un artículo. Así que John Jairo, bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo y complacido de estar aquí con las dos y compartir este espacio de conversación. También me sumo, digamos, como a resaltar la importancia que tiene este tema en la actualidad y particularmente por los cambios que estamos viviendo, no solamente en la sociedad colombiana, sino en el mundo en general. Creo que repensar y discutir las masculinidades es un asunto relevante. Quiero empezar preguntándole a Vivian cómo se construye la identidad de una persona desde la familia, desde la sociedad. En tu tesis doctoral, que fue una investigación de cómo se da el ocio en las familias, hablaste también o indagaste también por los modelos de crianza, las formas de crianza, y ahí surgió un hallazgo muy interesante, y es que hay mucha incertidumbre en las familias, justamente por no querer repetir los patrones o los modelos con los que fueron criados, nace este espectro de incertidumbre de que no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo se construye ahí la identidad de una persona y sobre todo de los varones? Bueno, yo tendría que empezar diciendo que contraria a la versión tradicional, que además como que circula en las conversaciones cotidianas alrededor de la identidad como una entidad fija, estable, ¿no? La gente dice, yo perdí la identidad. Probablemente yo la asumo como, o yo, bueno, y digamos la sociología que me gusta también, asume la identidad como un proceso, y un proceso en el que las personas negociamos lo que somos y nuestros estilos de vida con múltiples relaciones, con relaciones con el país en el que nacimos, con la piel que tenemos, con la familia en la que venimos, la clase social que habitamos, nuestros gustos musicales, en fin, digamos, como en un conjunto de variables. Y sin duda muchas de estas variables de las que tenemos cierto poder y de las que no tenemos ningún poder, pues emergen en la infancia y en lo que Lina ha denominado como el proceso de crianza. Yo hice un proyecto doctoral en el que investigué 26 familias caleñas, todas de clase media, y esto es importante porque no examinamos sectores privilegiados ni clases populares, solo clases medias, y eran familias muy distintas en su conformación. Había familias nucleares, o sea, papá, mamá, un niño, una niña, familias también extensas, donde había primos, tíos, e incluso había una familia del mismo sexo, una pareja del mismo sexo, dos varones, y en todas ellas se estaban creando niños o niñas. Esa era como una de las características, y lo que yo hice fue investigar sus casas. Y en las casas son precisamente como esos lugares en los que habitamos más despojados de máscaras, si se quiere, y entonces donde los procesos de crianza se dan de una manera como muy naturalizada y realmente poco planificada. Y como decía Lina,
pues un asunto que yo identifico es que en estos hogares eran hogares habitados por múltiples incertidumbres. Y estas incertidumbres eran de distinto tipo. Había incertidumbres económicas que son muy duras y que también participan en la vida que un hogar arma, ¿no? O sea, si no sabemos qué trabajos vamos a tener, cuánto nos vamos a ganar el otro mes, pues eso determina sin duda la manera en que nos relacionamos, pero también las incertidumbres que aquí creo que son las que más nos interesan, que eran incertidumbres relacionadas con qué hacer con la tradición. La tradición es una fuente tremenda de certidumbre. O sea, si uno es un hogar tradicional, una pareja tradicional, pues no tiene problemas. Uno no tiene que decidir quién lava los platos, uno no tiene que decidir quién paga qué, quién se encarga del niño. La niña, eso está dado, está claro. Hay menos conflicto, digamos, ¿no? Pero estos hogares que yo estudié, en su mayoría hogares además de personas profesionales, pues lo que ocurría es que la gente estaba llena de dudas todo el tiempo sobre qué hacer con la tradición. O sea, ¿cómo crío a estos niños, a estas niñas como me criaron a mí? Pues definitivamente no. O sea, el pasado no parece ser como un lugar del que uno quiera echar mano para criar a sus propios hijos e hijas, pero tampoco el futuro, el presente, el trabajo de crianza parece tener como coordenadas claras sobre cómo funcionar ahí. O sea, tampoco estos hogares decían, bueno, yo quiero romper con el pasado y lo que voy a hacer es esto, tampoco. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues eso se iba tramitando de maneras muy difíciles, echando mano de literatura, de libros, de coaching, de la señora que habla en televisión y dice consejos, de la amiga, o sea, había como un montón de fuentes. Y creo que en este contexto de profunda incertidumbre respecto a qué hacer con el pasado, con la tradición, que de ello le damos continuidad y que rompemos, pues se crían varones. Y ahí, pues como que digamos en el detalle uno puede examinar un montón de rupturas mínimas, capilares, muy interesantes respecto a la forma en que estos mismos varones fueron educados, digamos una sensibilidad claramente distinta, afectiva, o sea, estamos hablando de varones, padres, en los casos en los que los había, pues que asisten a la crianza, que participan, ¿no? Y entonces, pues por supuesto que eso ya marca unas transformaciones significativas. Entonces estos son papás que apapachan, besan, chocholean, cambian pañales. Bueno, estaba mucho de eso, pero también había mucho de continuidades en otros sentidos. Y ahora, ese no fue el centro de mi investigación, tengo que decirlo, pero ahora ante la pregunta de Lina venía como masticándola un poco y yo diría, ¿en qué había continuidad? O sea, ¿cuál es la gran continuidad en la educación? Si se quiere, como en este forjar la identidad masculina. Y yo pensaba como, me venía a la cabeza mucho una frase que tiene Chimamanda en este libro y en esta conferencia famosa suya, sobre todo deberíamos ser feministas, y ella dice, la masculinidad es una jaula, y es una jaula muy pequeña en la que metemos a los hombres. Yo tengo la sensación de que esa jaula estaba allí, y ya les digo qué me parece a mí que es esa jaula, qué es lo que hay allí, cuáles son los barrotes de esa jaula. Pero sí diría que es muy estrecha, empezaría por allí, es muy estrecha. Noten ustedes que las chicas, que por supuesto pues en una sociedad patriarcal pues sin duda tenemos como las condiciones de menor poder, menor privilegio y de mayor pues como desigualdad y si se quiere como que somos las afectadas de la historia en esta relación dual y profundamente desigual, pues lo cierto es que las chicas tenemos un espectro mucho más amplio y diverso de modos de ser, digamos, posibles. Incluso piénsenlo en algo que parece tan poco significativo como la apariencia. ¿Cómo se visten las niñas en una casa? ¿Qué ropa se les elige? O sea, el espectro y la diversidad de posibilidades es muy amplia, incluso en construcciones de la apariencia de género, ¿no? O sea, a las chicas les es admitido, por ejemplo, cierta feminización y cierta masculinización extrema de los cuerpos. Ay, como con medio, la familia, la niña hasta los 8 o 9 años que se vista como un niño, no importa. Pues. Y nadie lo ve como tan escandaloso. La feminidad en los niños es una cosa brutal, castigada brutalmente. Y yo creo que en eso, esas son para mí los barrotes de la jaula en el caso de la crianza. Y es definitivamente la homofobia. Si a mí me preguntaran en torno a qué se educa la masculinidad, o se cría la masculinidad, se la alimenta, se la alienta, ¿no? Yo diría en la homofobia. O sea, estos niños, estas niñas son criadas en la homofobia. Y eso significa, por supuesto, pues, criarse en oposición a, y criarse con el miedo de, ¿no? Usted no va a ser gay.
O sea, y entonces eso es la loncherita de colores, la loncherita florida. No, o sea, cuidado con esto, tenga cuidado con el niño que de pronto lo vuelve gay, ¿no? Tenga cuidado. Eso es súper poderoso y sin duda pues que lo que hay ahí es una sanción a cualquier posibilidad de feminización en los varones. Que no lo digo yo, no, esto ha sido ampliamente estudiado también, ¿no? Como la homofobia está en el sustrato de la identidad masculina, es muy visible en los hogares, el temor, incluso ahora que lo pienso, estos varones gays era una pareja, tenían 2 varones, tenían 2 2 gemelitos, eran gemelos. Y en ellos latía mucha esta masculinización, ¿no? De los niños. Todavía más fuerte, porque había como el temor de que fuesen rechazados en la escuela porque tenían 2 padres, y entonces había mucho de eso. Entonces yo diría eso, si me preguntas como cuál es como el pilar de la masculinización en el proceso de crianza en estos hogares que yo estudié, era sin duda el miedo a la feminización de estos niños. Y ese miedo alentaba, movía las prácticas de crianza, los modos del vestir, las reglas, lo que se les permitía, y me imagino que más adelante pues mueve la necesidad de demostrar y ratificar constantemente todo el tiempo que soy un macho y no soy gay, que yo creo que está pues en el sustrato pues de lo que a veces tienen que ser los hombres en nuestra sociedad. Muchas gracias, Vivian. Y en esta construcción de la identidad de una persona, por supuesto que tienen un rol preponderante la relación que establecen con otras personas de su entorno, amistoso, laboral, familiar. Dices tú que uno de los pilares es ese rechazo a la homofobia, y creo que eso se puede trasladar a la construcción de una identidad desde lo financiero. Vemos ahora, sobre todo en Internet, muchos cursos, gurús, modelos que te enseñan que tienes que un verdadero hombre es fuerte financieramente, invierte, no le da miedo invertir, compra criptomonedas, invierte en un montón de cosas. Y me gustaría preguntarle a John Jairo, ¿cómo es esta construcción y cómo es la investigación que tú estás haciendo o lo que estás escribiendo acerca de este concepto tan interesante que también me gustaría que lo explicaras para nuestra audiencia, que son los Crypto Bros? Bueno, yo creo que el primer punto de partida para situar esto es una cuestión también de orden cultural, y es que generalmente pensamos a las finanzas simplemente como esas operaciones de intercambio, actividades de inversión, de tomar un préstamo, de ahorrar, pero las finanzas se han transformado, digámoslo así, en una cultura. Es decir, hoy podemos hablar de algo que denominamos la cultura de la financiarización, y por financiarización estoy hablando justamente del proceso social en el que las finanzas se han expandido a todos los ámbitos de la vida. Es decir, hoy no tenemos ningún ámbito de la vida social ni de la vida institucional y política donde las finanzas no hayan intervenido de distintas formas y a través de distintos mecanismos de intervención. Y eso ha requerido justamente para su expansión que las finanzas se transformen en una cultura, que es lo que hoy desde la antropología económica se denomina la cultura de la financiarización. Y como toda cultura necesita producir y reproducir a los sujetos que la van a encarnar, ¿sí? Y uno de ellos, por supuesto, en el caso de las finanzas, son los varones, es decir, y particularmente, digamos, cierta forma de ser de los varones que encarnan algo que dentro de los elementos de las finanzas se ha trasladado a las sociedades como un valor, y es el rendir, ¿sí? El rendimiento, que es una lógica propia del mundo de las finanzas, ¿sí? Cuando esperamos que en una inversión esa inversión nos reditúe de cierta manera, ese mecanismo se ha trasladado a la sociedad bajo la forma de un valor. Es decir, hoy tenemos que rendir. Y ese rendimiento, por supuesto que excede los límites del cuerpo, ¿sí? Es decir, hoy, por ejemplo, tomamos muchas bebidas cafeinadas justamente para ser adecuados a esa forma cultural que nos pide que tenemos que dar más del 100%, porque el 100%, que es decir, el límite humano, pues hay que franquearlo, hay que poderlo traspasar, porque no basta solamente con el 100%. Entonces, esos elementos han configurado una serie de valores que desde el mundo de las finanzas han sido trasladados a la sociedad para producir subjetividades. En el caso de los varones, digamos que habría que situarlo el contexto ahorita, por ejemplo, con las criptomonedas o con estas operaciones de inversión contemporánea, que toman una relevancia como en 2 momentos que habría que poder situar en esta expansión generalizada de las finanzas,
que llamamos la cultura de la financiarización, y es una que podríamos situar con el auge de las tecnologías de la comunicación, especialmente con el aparecimiento del Internet 2.0 y posteriormente la expansión del YouTube, ¿no? Digamos, en esta idea que le posibilita a los sujetos, ¿cierto? Cierta independencia frente a mecanismos que antes la cultura podía regular más, y es decir, por ejemplo, producir contenidos y a través de esos contenidos promover identidades, ¿no? Entonces, el aparecimiento de YouTube y su expansión, sobre todo a comienzos del siglo XXI, juega un papel muy importante para configurar al menos un escenario en el que estas subjetividades van a surgir. Y el segundo momento, siendo, digamos, muy breve, pues, podríamos situarlo en la pandemia, porque la pandemia pone, digamos, un ancla muy importante en la expansión generalizada de la economía digital. Y en esa expansión generalizada de la economía digital, pues la pandemia empuja mucho la posibilidad que ante una situación tan adversa desde el punto de vista económico y social como lo fue la pandemia, pues las personas encontraran mecanismos de sobrevivencia. Uno de ellos, digamos, es a través de las redes sociales. Entonces, estos se configuran como condiciones de posibilidad para que esta idea de vivir bajo una libertad financiera, que sería el término que caracteriza esa práctica cultural, hoy encontramos, pueden entrar a YouTube y van a encontrar una cantidad de cuentas y de contenidos muy fuertes hablando de libertad financiera, bajo la idea de que el trabajo, por ejemplo, las relaciones de dependencia, pues no se ajustan justamente a estas dinámicas de esta cultura de la financiarización, en donde los sujetos, digamos, buscan cierta libertad. Y esta cierta libertad, por supuesto, que es una libertad en el orden de lo económico. Y esa libertad apela a una serie de valores que provienen del mundo financiero, que justamente ha sido constituido, digamos, desde una racionalidad preponderantemente masculina. ¿Sí? Uno podría sentirse tentado a señalar que las finanzas discursivamente están situadas del lado de cómo ha sido pensado el mundo masculino, particularmente porque para la economía, digamos, desde la misma teoría económica, se hace la distinción entre, por ejemplo, las actividades económicas de riesgo en cabeza de los varones, y los varones han sido, o la cultura, digamos, ha promovido esta idea que los varones son arriesgados, son capaces de asumir riesgos, mientras que las mujeres no, las mujeres tienen más cuidado, y eso lo vemos hoy, por ejemplo, en distintos indicadores de educación financiera. Vemos que se sigue pensando, por ejemplo, que la participación de los varones en activos de alto riesgo es mucho más alta que las mujeres. Las mujeres tienden a utilizar productos financieros que son financieramente más conservadores, por ejemplo, el uso de inversiones de renta fija que, digamos, generan rentabilidades, pero no exponen esas inversiones a un riesgo, mientras que los varones incursionan justamente en activos de alto riesgo, por ejemplo, hoy como las criptomonedas. Entonces, esta idea de la rentabilidad y el riesgo, que son propios del mundo financiero, se trasladan a la sociedad como valores, y valores que usualmente son reproducidos bajo, digamos, distintos esquemas de reproducción de la cultura. Por ejemplo, estos creadores de contenidos que son hombres, digamos, bajo cierta idea de esa masculinidad, por ejemplo, hombres entrenados, ¿cierto? Con cuerpos trabajados en gimnasio, porque esto, digamos, articula con la idea de los criptobros, con los gym bro, es decir, van muy de la mano, y hombres que se cuidan, digamos, hay una idea también de lo saludable, pero siempre bajo preceptos que son económicos, pero que se han trasladado al mundo social. Por ejemplo, es con mucha frecuencia uno escucha en los discursos de estos promotores de la libertad financiera que dormir, por ejemplo, es una actividad de pobres. ¿Por qué? Porque pues dormir es perder el tiempo, y lo importante es poder generar actividades que conduzcan justamente a esa libertad financiera, ¿no? Entonces es muy complejo cuando en la sociedad se van configurando estos relatos que no tienen, digamos, o que la cultura o la cultura dominante pierde, digamos, cierto control, porque esto se expande también capilarmente por la sociedad para posibilitar la consolidación
yo creo de esta idea de no solamente la libertad financiera, sino que esa libertad financiera está encarnada en varones. Digamos, no hablamos de libertad financiera o se encuentran muy pocos discursos asociados a que promuevan, digamos, la idea de una libertad financiera vinculada al mundo de las mujeres, sino que siempre es vinculada al mundo de los varones y vinculado al mundo del tener, ¿no? Porque también digamos que esto engrana mucho con construir identidades que ya no pasan por el territorio del cuerpo, sino que también se expanden a las cosas. Entonces es tener el carro, estar en Dubái, poder viajar, ¿no? Digamos que elementos que también se desprenden un poco, ahorita que Vivian mencionaba la tradición, también que se desprenden de la tradición. Tener casa no es parte de un proyecto de la libertad financiera, porque financieramente tener casa es costoso. Es decir, no es rentable desde el punto de vista financiero tener casa. Entonces, digamos que este discurso lo que promueve es otro tipo de prácticas donde, por ejemplo, el hogar no va a aparecer como un mecanismo de anclaje, sino que justamente engrana más con esta idea de lo fluido, ¿cierto? De lo móvil, de lo que permanece en movimiento y que le permite justamente asociarlo con la dinámica propia del mundo de las finanzas. Las finanzas son eso, es decir, un mundo donde no hay límites, sino que todos son espacios lisos donde todo hay o permanece en movimiento. En Diálogos de Ciudad, hablando sobre la construcción de las masculinidades, hemos hablado de cómo están viciadas por la homofobia y cómo los preceptos de la economía han permeado el mundo social. Me gustaría que cerráramos con una idea, algo muy breve, sobre qué podemos hacer desde la familia, desde la academia, aquí somos docentes también, desde la sociedad, desde los grupos de amigos, desde todas las instancias para que tengamos masculinidades más sensibles, para que no sean tan juzgadas, pero que tampoco sean masculinidades que hagan daño a la sociedad. Mejor dicho, para que podamos seguir construyendo este camino hacia la equidad. Acciones puntuales que pudiéramos hacer, Vivian. Bueno, yo estaba recordando que hace 13, 14 años que estaba embarazada, yo pensé que iba a ser una niña. Y entonces escribí un texto que se llamaba Carta a una hija y luego me enteré que iba a ser un niño y no supe qué decir. Y luego hicimos un podcast también en el programa de estudios de género de la Universidad ICESI. Hicimos un podcast sobre cómo crear niños. Y me acuerdo que en esa época yo pensaba, hay que educar varones dispuestos a desmontarse del privilegio. O sea, como la idea que yo tenía, ¿no? De desmontarse del privilegio, y eso es muy difícil, hay que hacerlo. Y ahora, después de la investigación y bueno, después de pasar por otros procesos de lecturas, por supuesto, y de formación también, pero además por conversar con estudiantes, que yo creo que ha sido como la fuente de reflexión en mi caso sobre este, que no es mi tema central de trabajo, pues la conversación con los estudiantes ha sido definitiva. Yo diría, o sea, si queremos hacer algo definitivamente en lo que implica formar varones distintos y probablemente ciudadanías sexuales distintas también, pues hay que combatir la homofobia. O sea, si una combate, estoy pasando en el plano más íntimo de la crianza, si una combate su homofobia, probablemente educa varones, pues que no tienen que andar por ahí reforzando su masculinidad todo el tiempo, porque la obligación social de reforzar la masculinidad, de demostrarla, pues precisamente es eso, ¿no? O sea, me tiro del puente primero porque yo soy un macho, ¿no? O sea, tengo relaciones sexuales rápido y con quien sea porque yo soy un macho, acoso porque soy un macho, sigo porque soy un macho. Y yo creo que detrás de eso, pues hay personas que fueron criadas con infinito temor a ser gays o a ser mujeres. Y yo creo que combatir esa, digamos, esa homofobia que nos habita, porque no es de algunos, nos habita, ¿no? Socialmente, y creo que está en la matriz heteropatriarcal sin duda ahí, ¿no? Instalada. Creo que combatirla cambia todo, ¿no? Cambia todo. Seguramente educamos niños distintos, ¿no? También educamos chicos gays, que no se crea que no, y está bien. Pues parte de dejar de temer es eso, ¿no? Claro. Yo quisiera, digamos, plantear una cuestión que es paradójica con el asunto de la condición humana, y un poco a propósito de los procesos de educación, y es, sí podemos pensar procesos de intervención, pero siempre tenemos también que reconocer digámoslo así, el punto en el que encallan o fallan, ¿sí? Esos procesos.
eso también creo que nos ayudará a repensar las masculinidades y la idea de hombre, es decir, que también nos podemos equivocar, porque pareciera culturalmente que la lectura que hacemos en general en las sociedades es que no nos podemos equivocar, y particularmente esperamos eso de los varones no se pueden equivocar. Entonces yo creo que reintroducir el error y la falla también en esos procesos de educación, reconociendo también su imposibilidad, porque la condición humana también es paradójica, ¿sí? Es decir, un ser humano se lo puede llevar a algún lugar, pero no sabemos en dónde va a terminar. Sí, A Sangre Fría de Truman Capote nos muestra eso. Es decir, dos personas, en el caso del cronista y uno de los asesinos, tenían la misma procedencia, digamos, del núcleo formativo, pero uno terminó siendo escritor y el otro terminó siendo asesino. Es decir, esa es parte de la paradoja de la condición humana que yo creo que es importante reintroducir en cualquier discusión sobre las identidades, especialmente, por supuesto, que en la de los varones, y que en la de los varones yo propondría una pregunta, y es ¿qué varón para cuál sociedad? Porque pensamos las identidades a veces desde los individuos y no reconocemos los procesos sociales. Es decir, yo puedo cambiar, ¿no? Pero ¿y si la sociedad no cambia? ¿Sí? O si la sociedad cambia y yo no cambio, un poco, digamos, también para leernos en contexto. Entonces, yo sí creería que tenemos una urgencia de repensarnos en todas las diversidades y las formas de identificación que tenemos, pero siempre pensándonos en función y en relación con la sociedad. Y para decir una cuestión que yo creo que es relevante y pues no perder de vista que estamos en una universidad y que todos provenimos, digamos, del ámbito académico, yo sí creo que las ciencias sociales tienen en este momento un llamado, creería yo, también como a dar cuenta de esta situación, porque también fetichizamos objetos de investigación. Y uno de esos objetos que han sido, digamos, dejado de lado, que no lo hemos pensado, es justamente las masculinidades, al menos en los términos en los que nos permitirían dar cuenta de sus complejidades, digamos, porque siempre hablamos del varón como un uno indivisible, que es la forma hegemónica de leer a los varones, pero no nos hemos permitido también indagar cómo son, ¿no? O cómo son esas diversidades dentro también del mundo de las masculinidades y de los varones. Entonces yo sí creería que ahí también hay un llamado a las ciencias sociales y humanas a que repiensen un poco también y se desprendan de esas ideas hegemónicas que pareciera que es que haciendo la pregunta ¿qué es un hombre? Por ejemplo, ¿no? Que en el siglo XIX algunos pensadores se hacían justamente esa pregunta. Otros pensadores a comienzos del siglo XX dicen el hombre ha muerto, ¿no? Pareciera que hoy esas preguntas no nos las deberíamos hacer, y quizás la situación por la que estamos atravesando nos invite justamente a resituar en contexto, por supuesto, esas preguntas y hacernos más preguntas que nos lleven a repensar qué es un hombre y en cuál, o cómo es un hombre y en cuál sociedad, o qué hombre para cuál sociedad. Con esa pregunta cerramos este episodio, ¿qué es un hombre y para cuál sociedad? Sumando todo lo que hablamos en esta conversación tan interesante, Vivian, John Jairo, muchas gracias. Y a toda nuestra audiencia, gracias por vernos. Les invitamos a que vean más episodios en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima ocasión.